La oración es el medio del cual se vale el creyente para acercarse a Dios, comunicarse con Él y glorificar su nombre en la adoración. ¿Sabe que es algo tan importante, hermanos, que cuando vamos al aposento lo primero que debemos de hacer es orar? Antes de que entremos a la palabra, antes que entremos en la adoración, es la oración. Y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que abra nuestros ojos espirituales para poder nosotros entender lo que nos está diciendo a través de su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Yo le voy a decir que en lo personal, esa es mi oración. Yo le pido al Señor que me revele, que me enseñe. Mire, yo le voy a dar un testimonio, hermano. El otro día yo fui a la tienda y andaba con unas hermanas en Cristo. Y algo raro pasó. Me separé de ellas porque estaba buscando cierta cosa. Entonces yo me metí, ¿verdad?, a cierto lugar en la tienda, buscando algo. Y cuando eso pasó, yo miré a un hombre. Pero no lo miré bien, ¿verdad? Lo miré nomás de una esquina. Pero lo que me sorprendió a mí es que en el momento yo sentí miedo. Yo sentí algo en mi espíritu que decía que esta persona era una persona peligrosa. Entonces yo me di la vuelta. Esto no se lo he dicho a nadie, ni al pastor. Yo me di la vuelta y me fui donde estaban las hermanas en Cristo. Pero lo que a mí, ¿verdad?, me impactó es cómo el Espíritu Santo discierne el espíritu de las personas. Siempre le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad?, disciérneme, disciérneme. Y ciertamente le voy a decir que sí lo hace el Señor a través de fotos, a través de cualquier manera, el Espíritu Santo va a hablar. Yo miraba esto con la pastora. Cierta persona en veces le decía, mira, le voy a dar un testimonio aquí. Esta persona le dijo a la pastora, yo estaba sentada con ellos. Pastora, mira esta foto. Tengo un miembro de mi familia que no he visto por muchos años y no sabemos qué pasó con ella. Y la pastora dijo, está muerta. Porque así se lo reveló el Espíritu Santo. Este le dijo, ¿verdad?, como en cierto lugar que estaba esta persona. El Señor habla. No puede ser Él burlado. Nada puede ser ocultado. Hermanos, todo sale a la luz. ¿Por qué yo le digo estas cosas? Porque para la honra y la gloria del Señor, yo también he sido dotada con ese don. Yo he mirado, me han dicho, mira esta foto. Y el Señor me habla, el Espíritu Santo me dice. Pero es ¿por qué? Para que los cuidemos, para que el redil sea cuidado, hermanos. Tenemos que entender eso. Estos dones no son para que yo me exhiba, para que uno se luzca, no, es para que las personas no caigan en cosas peligrosas. Porque podemos tener una alma, un hermano, una hermana que no están casados. Y hay cierta persona que quizás, ¿verdad?, están interesados en ellos y ellos en esa persona. Entonces el Espíritu Santo revela si esa persona es la persona correcta. Ya ha pasado anteriormente, en mi familia, con la pastora también, ¿verdad? Con una prima que ella no tenía pareja. Y la profecía le vino de parte de la pastora, que dijo, ¿verdad?, que iba a conocer a su esposo. Y ella un día, ¿verdad?, mandó un mensaje y me dijo, dile a mi tía, ¿verdad? Dile a mi tía que no he conocido a esa persona. Y dijo la pastora, que no sea impaciente, dile que eso es lo que es el Espíritu Santo. Ya después los días pasaron, ella conoció a alguien y empezó a salir con esta persona. Dijo la pastora, tráemelo a la casa, yo te voy a decir si ese es tu esposo. Entró y ella dijo, ese es tu esposo. Honra y gloria para el Señor, ya tienen 2 hijos, casados en matrimonio. El Señor sabe. Nosotros somos impacientes, no podemos ser impacientes, eso es lo que yo quiero que entiendan. Si se acuerdan, la pastora decía que ella pasó por un proceso largo. Y todos nosotros pasamos por procesos largos. Entonces no podemos nosotros perder esa paciencia, porque el Señor es el que sabe el tiempo exacto cuando va a entregarnos ciertas cosas en nuestras manos. Cuando ya nosotros estamos capacitados y cuando nosotros ya hemos muerto a esta carne. Hermanos, esta carne, ¿qué va a ser? Polvo. Nada más que polvo. Aquí se va a quedar. Tenemos que entender eso, que tenemos que vivir para las cosas del Señor. Tenemos que doblegarnos para las cosas del Señor. Mas vive Cristo en mí. Ya no vivimos nosotros. Él es el que vive. Él debe ser nuestros pensamientos. Él debe de ser la razón de nuestra conducta, de nuestras palabras.
Tenemos que nosotros ser esas personas que sembramos semillas de parte del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo su palabra, hablando sus testimonios, pidiéndole al Señor que viva sus dones. Pero esos dones no se avivan por casualidad, hermano, déjame decirle. Esos dones se avivan por la búsqueda del Señor. En el tiempo, en el aposento, en lo que tú te le dices al Señor que te quebrante. Él es el alfarero, nosotros nomás somos, ¿verdad? Esos vasos de honra, si dejamos serlo. Él es el que nos va a quitar las cosas que no son agradables a Él. Hermanos, hay que examinarnos, hay que pedirle al Señor si hay una ventana chiquita que yo estoy dejando que entre el enemigo. Muéstramelo, déjamelo saber, porque yo no quiero más que tú, el Espíritu Santo, more adentro de mí, en mi vida. La oración ha sido el baluarte. Esto es un sentido figurativo, que quiere decir un amparo o un lugar de defensa del corazón desde que los humanos fueron creados. La oración es el recurso más valioso que Dios, nuestro Creador, haya concedido a sus criaturas. ¿Y por qué es tan difícil orar? ¿Por qué es tan difícil entrar en ese lugar aposento? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay muchas distracciones, muchas cosas que no nos dejan entrar, mantenernos en la presencia del Señor. Por eso yo lo digo públicamente, lo seguiré diciendo hasta que el día que el Señor me lleve a su presencia. Oración en la madrugada, cuando eres tú y el Espíritu Santo y el Señor. En ese tiempo, no nomás orar, ponte a leer la palabra, ponte a adorar, alabar su santo nombre, y ahí vas a sentir la unción que viene de parte del Señor. Mucha gente dice, pero yo quisiera ser como esta persona. Es que el Señor nos hizo diferentes. El Señor nos hizo todos diferentes. La forma que le habla a tu sierva no es la forma que le va a hablar a tu siervo. Él es diferente porque es una relación diferente. Es un padre. Aunque nosotros tengamos más de un hijo, ¿verdad que son diferentes las relaciones, hermanos? No que hacemos diferencias entre ellos, no. Pero son personalidades diferentes. Tienen edades diferentes. Tienen intereses diferentes. Tienen su manera de madurar es diferente, ¿verdad, hermanos? Eso tenemos que entender nosotros cuando dice la palabra que es nuestro Padre. Por eso es que es diferente la relación que tiene el Padre con nosotros. Pero eso no quiere decir que no podemos todos servir para el reino de los cielos. Eso quiere decir que cada uno tenemos que hacer la decisión de buscarlo más y más con intensidad. Que sea Él siempre reinando, entonado. Eso es lo que dijo mi hijo, ¿verdad? Papá manda, mamá manda, pero sobre todo, ¿qué dijo él? Dios manda, porque eso es lo que le enseñamos nosotros. Sí, somos la autoridad, pero sobre todo tú tienes que enfocarte en lo que te dice el Señor, de ser obediente, y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra para saber cuando algo que nos han dicho, que nos han predicado, que nos dicen en el mundo, no está correcto con las cosas del Señor. ¿Para qué? Para no caer en errores, no caer en fallas. Mucha gente quiere decir, esto está bien, parte, entonces sí está con las cosas de Dios. No, es mentira del diablo. El Señor no te va a decir, oh, eso estaba medio bien, pero era medio pecado. Mentira, ¿verdad? Él te va a decir, eso era pecado porque él va en contra de mi palabra, y punto. Porque la palabra del Señor, que dice al final, no puede ser quitado ni añadido nada. Lo que Él dice aquí es lo que va y punto. Y no importa lo que dice el mundo, no importa lo que dice la humanidad, lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Lo que importa es lo que Él quiere que nosotros hagamos mientras estemos aquí en esta tierra. La oración es una de las disciplinas espirituales fundamentales que representan una de las máximas expresiones de fe. Si no tenemos fe, no podemos orar. ¿Verdad? No podemos, porque no tenemos fe, no vamos a orar. Si no pensamos que va a hacerlo el Señor, ¿para qué vamos a ir en oración? Ni modo que vamos a hacer algo negativo. Señor, yo sé que tú no lo vas a hacer, pero aquí estoy. Eso no fluye, hermano. Para de verdad meterte tú en la oración con el Señor, tienes que tener una fe. Porque dice la palabra, hay que pedir una medida más de fe. Si tú no tienes esa fe, el Señor te la quiere dar. Así como la sabiduría, el Señor te quiere dar también esa fe que tú necesitas. ¿Para qué? Para cumplir lo que Él ya
te ha dado en su palabra, para cumplir sus promesas, para cumplir esas profecías, para cumplir lo que el Señor te ha revelado. No es casualidad cuando el Señor nos habla en nuestras vidas, no. Es porque el Señor quiere nuestra atención. Es porque el Señor necesita que nosotros nos tornemos a Él de todo corazón. No nomás reconocerlo a Él cuando las cosas van bien, porque cuando las cosas van bien, es muy fácil alabar y glorificar el nombre de Dios. Él quiere que en medio de la prueba nosotros seamos más fieles todavía, que estemos más en su presencia, que busquemos más de Él, que estemos alabando, ¿verdad? Poniendo esa bandera alta que dice, Señor, no importa las circunstancias, no importa la tempestad, no importa el desierto, yo sé que tú estás en control de mi vida y tú vas a abrir ese camino. Me impactó. Ayer fue a ministrar y miraba como el camino, miraba yo como se abría el mar para esta mujer, para esta hermana. Dije, Dios, tú sabes lo que ella necesita y tú vas a hacerlo conforme tu voluntad. Nunca, nunca debemos de dejar de clamar al Señor y buscar de su presencia. ¿Saben, hermanos? Yo creo que los tiempos más preciosos para mí, con mi Salvador, es cuando yo soy más quebrantada en su presencia. Porque yo sé que algo Él está haciendo en mí. Yo sé que algo Él está quitando porque tiene que quitar. Y yo sé que algo está añadiendo porque Él tiene que añadir. Porque nuestro Señor nos da mucho más que nosotros esperamos. ¿Verdad, hermanos? Mucho más que pensamos que nos va a dar, pero el Señor no se queda con nada. El espíritu humano es el portador de las características de la imagen de Dios en el hombre. Ahí es donde se realiza el acto de la oración, donde estamos, ¿verdad?, nosotros dispuestos a pasar tiempo con nuestro Creador. El espíritu es el asiento de la fe. Una persona sin fe, ya dijimos, ¿verdad?, no puede orar. Es una persona que no cree que va a pasar nada. Es una persona que quizás está viviendo su vida. Y hay muchas personas en este mundo así, que nomás vinieron al mundo, ¿verdad?, para quizás tener una familia, para proveer para ellos y para morirse, pero nunca entienden cuál es el propósito divino para ellos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito divino. Y cuando el Señor nos llama, debemos de responder. Cuando el Señor dice, haz esto en obediencia, debemos de hacerlo. Hermanos, en nuestra humanidad nos cansamos. En nuestra humanidad no hay tiempo. En nuestra humanidad flaqueamos. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, tú dices en tu palabra que tú me vas a dar la fuerza y la fortaleza, yo lo creo. Señor, tú dices que me vas a dar la sabiduría, yo lo creo. Señor, tú dices que me vas a aumentar la fe, yo lo creo. Señor, tú es de que vas a fluir a través del Espíritu Santo, yo lo creo. Yo sé que tú vas a hacer la obra. Si entendiéramos eso, no somos nosotros. Por eso en veces, ¿verdad?, decimos no queremos hacer cierta cosa o no podemos hacer cierta cosa, pero en realidad no somos nosotros. Nunca somos nosotros. Es siempre el Espíritu del Señor que está obrando a través de nuestras vidas si nosotros lo dejamos hacer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, versículo 6. Qué precioso es eso. Tenemos un galardón. ¿Y qué hicimos para merecerlo? Nada, ¿verdad? Pero hay un galardón. Hay un galardón para esos que de verdad siguen las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. El supremo ejemplo de la oración fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Él oraba, como Él iba al aposento, como Él se retiraba, iba al desierto y Él oraba y se comunicaba con el Señor. Si Él lo hacía, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en nuestras vidas? Nosotros necesitamos esa comunión en todo tiempo. Y hermanos, yo les voy a decir que hay peticiones de peticiones, de peticiones, de peticiones que nos llegan a nosotros. Siempre, hermanos, cuando le llega una petición, no esperen. En ese mismo momento, ustedes doblen rodillas o donde sea que estén, vayan a la presencia del Señor, que esté en su carro, en su trabajo, y usted lleva esa petición ante el trono de la gracia. Porque nuestra humanidad se nos puede olvidar para después. Pero en ese momento, si nosotros empezamos a clamar, el Espíritu Santo nos va a acordar después para seguir orando y orando para esa persona. Siendo el unigénito Hijo de Dios, sabía los secretos de la oración y nos enseñó a nosotros con hechos y con palabras, ¿verdad? Los humanos no podemos según nosotros, ¿verdad? Nos cansamos. En veces decimos,
Y yo lo he dicho también, no podía dormir, pero no es que no podemos dormir, es que el Señor nos está llamando a la comunión. Es que el Señor está levantándonos, ¿verdad? Para que espiritualmente nosotros podamos llenarnos del aceite que viene de parte del cielo. Con la oración del Padre nuestro Jesús nos enseña que la oración que adora a Dios se somete a su voluntad y señorío. No hay de otra. Que venga tu voluntad, ¿verdad? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es tan precioso, hermanos. Hay una promesa ahí, que el Señor va a hacer su voluntad aquí. Pero ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que clamar para que eso se haga. Hay tantas cosas ya preparadas del cielo, pero no se manifiestan. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ponemos en la brecha. Porque nosotros de verdad no le clamamos al Señor. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros de cosas que están en otros países, que están incluso en nuestros países, y no tomamos el tiempo de orar sobre esas cosas, ¿verdad? Si de verdad nos impactara, oh hermanos, hay tantas cosas que están pasando. Yo leo las noticias y ¿saben qué me está impactando? Cómo los padres en estos tiempos están siendo instrumentos de las tinieblas contra sus hijos. Cómo hay tantos muchachos, niños, jovencitos, bebés, muriendo a las manos de sus padres carnales. Cómo ellos están haciendo estragos en el nombre del enemigo. Y como la humanidad está tan saturada de maldad que ni ponen atención. Es algo tan triste, porque los niños es lo más precioso que el Señor nos ha dado. Y nosotros como la humanidad ya no valoramos eso. No valoramos la vida, hermanos. Digo yo, ¿cómo debe de gemir y llorar también nuestro Padre sobre eso? Que el valor de lo que Él ha creado, porque somos sus criaturas, aunque todos no somos hijos de Dios, y somos a su imagen, y como nosotros no le damos valor, ¿verdad? Va a haber un día, hermanos, como Sodoma y Gomorra, que el Señor va a decir hasta aquí, hasta aquí llegó todo. Mejor voy a tener un juicio sobre la humanidad, porque no han valorado mi palabra. Pero ¿saben algo que me encanta del Señor? Que siempre hay una esperanza, y siempre hay esos que están clamando al Señor, y por eso el Señor tiene misericordia y piedad sobre sus países y sobre sus pueblos. La oración es el elemento básico de la adoración. La adoración, algo que es tan importante para nosotros, hermanos, ¿verdad? Que exaltemos el nombre de nuestro Padre, que reconozcamos que fuera de Él nada se puede hacer, que Él tiene todo el control. Yo lo he testificado el otro día, ¿verdad? Que yo tengo una visión cuando yo voy a regresar a mi casa, y yo solo le digo gracias Dios, porque sé que es tu protección sobre mi vida. Y yo les puedo testificar, hermanos, no van a gloria, que yo oro por ustedes. Yo oro para que así como ustedes salgan de sus casas, ustedes regresen, y que sea la protección divina sobre ustedes, y que sea el Señor, ¿verdad?, acordándoles y ayudándoles en todo lo que tienen que hacer, porque el enemigo no duerme, ¿verdad, hermano Elías? El enemigo no duerme. El enemigo está listo para atacarnos en todo tiempo. Y va a atacarte donde tú menos piensas que te va a atacar. Te va a doler más que tú piensas que te va a doler. Pero gloria a Dios que tenemos el Padre que nos consuela y nos restaura y nos ayuda a perdonar en todo el tiempo. Él es maravilloso y Él es glorioso. Dice versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Como miramos, ¿verdad?, la paja, pero no miramos la viga que está en nuestros ojos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Está bien fuerte esto, hermano. El orgullo, la presunción de la gente ofende a Dios. Una persona que se enaltece es rechazada por el Padre. Una persona que se humilla ante la presencia es exaltada por el Padre. Porque ese fue el corazón de su Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se humilló por cada uno de nosotros. Y los que se enaltecían
hermanos, los que se rebelaban en contra del Señor, así como el pueblo de Israel, cuando estaban, ¿verdad?, en ese desierto por 40 años estuvieron. ¿Por qué? Porque se rebelaron, porque ellos, ¿verdad?, pensaban que sus pensamientos eran mejor o más altos que los del Señor. Se enaltecieron de cierta sentido. ¿Y qué pasó? Nunca entraron a la promesa que el Señor les había dado, excepto por los dos que se habían, ¿verdad?, hecho valientes en frente de todas las circunstancias que estaban pasando. La parábola del fariseo y el publicano. Se condena la jactancia religiosa. El Señor no es religión, Dios nos libre. El Señor es una relación personal. Día tras día tenemos que tener esa relación con nuestro Señor. Y miramos el publicano, ¿verdad?, una actitud humilde. El fariseo, el problema consistía en que él era arrogante, que llenaba su corazón con lo bueno que es él, con lo justo que es él. ¿Y qué dice la palabra? No hay ningún justo, no hay ninguno. Justificado ante la presencia del Padre es diferente que ser justo aquí en la tierra. Pero él pensaba que todo lo que él hacía era correcto, mas no entendía que todo lo que el Señor quería era un corazón contrito y humillado, que reconociera su pecado, que reconociera, ¿verdad?, las cosas que no estaban correctas en su vida. No, ¿qué hacía él? Criticaba a los demás, ponía a los demás por el suelo, ¿verdad?, menos que él, cuando nosotros sabemos que el Señor dice que nosotros debemos de poner a los demás como que son más que nosotros. Querer a nuestro prójimo como que somos nosotros mismos, hermanos. Tener al Señor como nuestro maestro, somos sus esclavos. El Señor nunca quiere que nosotros pensamos que las cosas pasan porque nosotros hacemos algo. No. El Señor quiere que reconozcamos, así como nuestra hermana, que es Él quien le suplió, que dependemos de Él. Y ella va en fe, así como nosotros vamos en fe también, hermanos. Porque quizás ahorita no sabemos cómo vamos a pagar los biles, pero tenemos la fe que el Señor nos va a suplir. Su palabra dice, si Él le da de comer a los pajarillos, ¿cómo más a nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo más a nosotros nos va a suplir? Y gloria a Dios que estamos mirando la mano de provisión de parte del Señor, porque Él es Jehová Jireh. Él provee y nos da mucho más de lo que nosotros estamos esperando. El fariseo deseaba ser visto por la gente en sus actividades devocionales. Hermanos, ¿cuántas personas conocemos nosotros que se quieren lucir? Que incluso en la oración son los que más se desenvuelven, que lo más hablan, que lo más elocuente sea, pero no es la oración que va a llegar ante el Señor. Porque el Señor no mira las palabras, Él mira el corazón. Él mira la condición interna de nosotros. No mira el estuche, Él mira el alma, Él mira lo que tenemos por dentro, y eso es lo que el Señor está buscando, que nosotros nos profundicemos en Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos agradarle a Él, no agradarle al hombre, no agradarle al mundo, porque eso ya está en el pasado. Antes hacíamos cosas, ¿verdad?, para ser vistos, ¿verdad?, por el hombre. Antes hacíamos cosas para agradar a la humanidad, para quedar bien con ellos, pero ahora hacemos las cosas para quedar bien con nuestro Padre que está en el cielo, para hacer lo que dice su palabra. Hermanos, no caigamos en el error de querer impresionar al hombre, porque lo único que tenemos que impresionar es a nuestro Padre. Él es tan maravilloso, Él es tan bueno. Y yo no me canso de decirlo, como dice el pastor Ángel, ¿verdad? No me canso de decir de tan bueno que es el Padre, porque Él siempre nos ha dado lo que hemos necesitado. Y Él sabe el tiempo correcto, hermano, ¿verdad? Si estamos pidiendo algo, no desmayemos. Sigamos clamándole como esa viuda, ¿verdad?, que andaba ahí con el juez y día tras día iba con el juez. Así también nosotros tenemos que insistirle al Señor. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10. Él oraba consigo mismo. Él no estaba orando con el Señor, Él no estaba hablando con el Señor. Él no tenía arrepentimiento, Él no tenía pecado según Él. Él era justo, que es una mentira, ¿verdad?, que dice la palabra, no hay justo ninguno. Y si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra que hacemos, ¿verdad?, que es mentiroso. Hermanos, cuando una persona se halaga,
Cuando una persona se estima tanto, no puede reconocer sus errores y sus fallas y sus pecados. Y eso no le agrada al Señor. Porque, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer cuando entramos en el aposento en la oración? Dándole la gloria y la honra al Señor, reconociendo, ¿verdad?, su majestad. Y después debemos arrepentirnos, ponernos a cuentas con el Señor, para que nuestra oración pueda ser elevada y pueda llegar a la presencia de nuestro Padre. ¿Cuántos hoy en este tiempo que oran, pero sus oraciones no llegan? Porque no están orándole al Señor. Están haciendo las cosas para que los demás creyentes puedan mirarlos a ellos. Si observo mi iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmo 66, versículo 18. Si tenemos iniquidad, el Señor no nos va a escuchar a nosotros. Había una autojustificación en la vida de esta persona. ¿Qué decía él? Yo no robo, no soy injusto, no soy adúltero, no hago todas las cosas que las demás personas hacen. Incluso yo diezmo, yo doy aquí, yo doy allá. Se estaba, ¿verdad?, él poniendo muy alto. En vez de decir, Padre, yo sé que tengo, ¿verdad?, cosas que he fallado, que sigo fallando, perdóname. Y gracias porque tú me has proveído para poder aportar para la obra. Porque eso es lo que es, hermanos. El Señor nos tomó en cuenta a nosotros, y nos hemos dicho anteriormente, nos tomó tanto en cuenta que Él ya sabía que nosotros íbamos a proveer para el reino de los cielos. Él ya sabía, porque todo ya lo tenía Él puesto. Él ya todo, ¿verdad?, lo sabía, que íbamos a estar aquí nosotros, que necesitamos esta palabra, que necesitamos, ¿verdad?, llenarnos de su presencia, de adorarlo a Él y escuchar lo que Él necesita que nosotros hagamos. Tenemos que entender eso, nada sorprende al Señor. Quien somos sorprendidos somos nosotros. Día a día somos sorprendidos, ¿verdad?, de la misericordia y la piedad de nuestro Padre que está en los cielos. Por criticar los errores ajenos, eso no nos deja a nosotros percibir la presencia del Señor. ¿Qué pasa? Dice la palabra, que no dejemos que el Espíritu Santo sea contestado, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a quejarnos, a murmurar, a hablar de los demás, ¿verdad?, a juzgar en cierta forma, porque podemos juzgar por la palabra, ¿verdad?, que está en la palabra, lo que está escrito. Todas esas cosas no son agradables al Señor. ¿Eso qué pasa? El Espíritu Santo se empieza a apagar. La presencia del Señor se empieza a ir. No puede estar el Señor. Yo digo, Padre, líbrame. Líbrame de que yo tenga algo en mi corazón que no es conforme a lo que tú necesitas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando eso pase, ya el Señor no me puede hablar. Ya el Señor no me puede revelar. Ya el Señor no puede profetizar a través de su sierva. Y así es para cada uno de nosotros. Esos dones que tenemos, si hay algo ahí que no es agradable al Señor, la llama se va a empezar a ser más chiquita. ¿Y qué va a pasar? Se va a apagar totalmente. Me acuerdo siempre, ¿verdad?, de los hijos de Elí. Como él, ¿verdad?, con sus hijos no pudo, o no supo, o no quiso quizás corregirlos a ellos. Y cómo se fue el llamado apagando, ¿verdad? Cuando Samuel fue llamado por el Señor, Elí sabía que el Señor le estaba hablando a Samuel. ¿Saben por qué? Porque él sabía que su tiempo se había terminado. Porque él le podría haber dicho, Samuel, acuéstate, no te preocupes, o ya no te necesito, ¿verdad? Sí, era yo que te estaba hablando, pero no, ¿qué fue? Él le dijo, Elí le dijo, es el Señor, ve, acuéstate, cuando te llame, respóndale. Es triste, hermanos, saber cuando ya el Señor no lo va a utilizar a uno para su reino. Es triste reconocer, pero quiero que entiendan algo, que se apagó ese llamado, se apagó ese don por culpa de lo que Elí hizo. El Señor nunca se quiso retirar de él, nunca quiso quitarle el sacerdocio. Fue sus acciones que apagaron ese llamado que había en él y en su familia. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros si no nos mantenemos en integridad constante y firmes ante el Señor. Dice, ¿verdad?, que el justo no crea que no puede caer. Todos podemos caer, hermanos. Por eso tenemos que nosotros mantenernos en la presencia del Señor y velar en todo tiempo. Porque el enemigo quiere que
quebrantar nuestras familias. El enemigo quiere quebrantar los ministerios. Y yo digo ministerio porque cada uno tiene un ministerio. Pero está en nosotros que nosotros estemos en guardia y nos pongamos, ¿verdad?, esa armadura que el Señor nos ha dado para vencer las acechanzas del enemigo. Sin embargo, ni el ayuno, ni las ofrendas, ni ningún acto bondadoso se pueden considerar como base suficiente para la salvación. No por lo que hacemos, porque es por gracia que nosotros somos salvos. Pero nosotros le damos al Señor, rendimos nuestras vidas al Señor en agradecimiento de lo que Él ha hecho y lo que nos ha dado. Y continúa a hacer, porque Él dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. No te preocupes, ya he vencido al mundo, yo he vencido el mal. Estás en este mundo, pero no eres parte de este mundo. Eso me encanta, porque nosotros, ¿verdad? A veces vamos con nuestros hijos y quizás hay algo que no es de parte de nuestro mundo, el mundo celestial. Y mis hijos me dicen algo y yo nomás les digo, es que ellos no son del mismo mundo que nosotros somos. Ellos no saben de las cosas de verdad del Señor. Y ellos están en las cosas de las tinieblas, están haciendo cosas que no son agradables a Dios. Y ellos entienden eso y nosotros tenemos que entender eso. Podemos andar caminando en medio de los peores lugares, pero sabemos que nosotros no somos parte de ese lugar. Sabemos que nosotros somos parte del lugar celestial, parte del reino de los cielos, hermanos. Dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, porque él sabía que no era digno de estar cerca de la presencia del Señor, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra poderosa de parte del Señor. No por obras de justicia que nosotros hablamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Por él la vacó de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5. Los publicanos, ¿verdad? Ellos trabajaban para los romanos. Ellos eran los que coleccionaban las taxes, ¿verdad? Los impuestos de cada zona. Incluso dice la palabra que cobraban mucho más de lo que se necesitaba. ¿Para qué? Para hacer riquezas. Riquezas, ¿verdad? En las costillas del pueblo. Eran injustos. Nadie los quería. Pero sí, el Señor tenía un plan para ellos también, para que fueran rescatados, ¿verdad? Redimidos y pudieran entrar al reino de los cielos. Ellos tenían autoridad de poner los judíos en prisión. Tenían mucha autoridad, pero la autoridad mayor es la del Señor. El Señor, ¿verdad? Que vino y puso su ministerio y puso su reino aquí en la tierra, hermanos. Nosotros somos bendecidos, tenemos un privilegio tan precioso que nosotros podemos entender y discernir que el Señor es el que está en control de todo. Hay gente que no tienen esperanza, no tienen gozo, no tienen amor, no tienen nada y pueden tener muchas riquezas. Pero nosotros tenemos eso y mucho más en abundancia. Aunque no seamos ricos en lo material, somos ricos en lo espiritual. Y sabemos que la promesa del Señor es que vamos a estar en ese lugar con Él, en su presencia, adorándolo, mirando, ¿verdad? Todas las cosas que el Señor ya nos ha dicho en su palabra. Y yo imagino, hermanos, cuántas más cosas no han sido escritas. Porque dice, ¿verdad? Si escribiera todo, no, ni todos los libros en el mundo, ¿verdad? Fuera suficiente para decir lo que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en esa tierra. Y cuántas otras cosas el Señor no nos ha revelado a nosotros todavía. Pero sí puede si nosotros le clamamos a Él y es su voluntad. Él nos puede decir, revelar eso y mucho más. Los publicanos habían acumulado muchos bienes y muchas riquezas, porque estaban haciendo las cosas incorrectas. ¿Qué dice la palabra? Es más fácil, ¿verdad?, que un camello pase por la aguja, ¿verdad?, por el ojo de la aguja, que un rico pueda entrar al reino de los cielos, porque los ricos quieren más riquezas, los ricos nunca están satisfechos, los ricos, ¿verdad?, quieren siempre acumular más y más. Y ¿saben, hermanos, lo que me impacta a mí? Que la gente que tiene riquezas nunca piensa en el Señor. Pueden tener lugares lujosos, pueden tener, quizás son 4 en familia y tienen mansiones, lugares que están vacíos,
¿Y saben por qué lo hacen? Porque tienen un vacío en su corazón, porque no tienen a Cristo, porque no conocen que la razón que tienen esas riquezas es para invertirlo en el reino de los cielos, que el Señor se los ha dado con un propósito y también que van a dar cuentas de todo lo que el Señor les ha proveído. Aunque ellos piensen que es de su propio, ¿verdad?, mano, su propia inteligencia, su propia sabiduría, mentira del diablo. Es el Señor que hace su voluntad, hermanos, y acordémonos eso, ¿verdad? La voluntad del Señor es el que va a reinar. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean de cierta forma y si no lo es porque el Señor así lo quiso. Y gloria a Dios por eso. Por eso decimos, gracias al Señor por lo que me dio y gracias al Señor por lo que no me dio también. Porque Él sabe, ¿verdad?, qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por ejemplo, Zaqueo, el jefe de los publicanos, a la hora de su conversión reconoció que había robado a muchos a sus bienes. Hermanos, seamos nosotros íntegros ante el Señor. Yo le digo, porque hay muchas personas que se aprovechan de los demás, se aprovechan, ¿verdad?, en ciertas cosas. Tenemos que nosotros acordarnos, como dice el pastor, siempre me dice eso, hacer las cosas como que es para el Señor. El trabajo es para el Señor. Si hagamos algo sin murmuración, en sinceridad, y acordarnos que la paga viene de parte del Señor. Que no debemos nosotros, ¿verdad?, de poner nuestros ojos aquí en las cosas terrenales, saber que las cosas celestiales, esas riquezas que estamos haciendo, son mucho más importantes al final de nuestra vida y también para nuestra descendencia que queda aquí en la tierra. La actitud del publicano fue distinta a la del fariseo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan capítulo 1 versículo 9. Eso me encanta. Si confesamos nuestros pecados, tenemos que confesarnos. Tenemos, ¿verdad?, que decirle al Señor en lo que hemos fallado y Él nos va a perdonar y Él nos va a ayudar para enfrentar eso de vuelta y para vencer esa tentación, porque esa tentación te va a venir de vuelta y de vuelta. Y pastora, ¿por qué me dices eso? Porque yo lo he vivido. Porque somos pastores, pero somos carne, somos huesos, somos humanos. No hay nada sobrenatural de un pastor o una pastora. Los ministros somos lo mismo, pasamos por todas las mismas cosas. ¿Sabe qué es la diferencia, hermanos? Es la respuesta que nosotros damos ante los desafíos de este mundo. Y eso es para todos los creyentes, para todos los hijos e hijas de Dios. Como nosotros contestamos esas tentaciones y esas fallas, esos pecados, es lo que hace la diferencia. Si nosotros nos estancamos o si nosotros sigamos subiendo de niveles para el reino de los cielos. Por eso siempre yo digo, nadie estanca a nadie. Nosotros mismos nos estancamos en el camino, porque quizás no tenemos el valor o la fe para poder hacer lo que el Señor nos llama a hacer para su reino. Él encontró un lugar tranquilo, estaba lejos de la gente que oraban en los atrios. El fariseo ahí estaba enfrente, ¿verdad? Déjame decirte lo que yo. Mira como yo, mira lo que no soy, mira lo que yo sí soy. Pero el publicano no, él estaba lejos, estaba humillado, con un corazón contrito, enfrente del Señor, sabiendo que él estaba pecando, sabiendo que él estaba fallando, sabiendo que necesitaba el perdón del Padre. Y por eso él no quería que nadie lo escuchara. Yo imagino que el fariseo estaba, ¿verdad?, con un micrófono ahí. Mírame a mí, estoy luciendo. Y el publicano estaba, ¿verdad?, con una voz muy baja, porque él sabía que estaba en la presencia del Padre. Y él sabía que él tenía que ponerse a cuenta con el Señor. Humildad ante todo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Y eso es lo que la pastora nos enseñó a nosotros. De ser humildes, de ser servidores, de ser la obra del Señor en todo tiempo. Y acordarnos que si te ofenden, gloria a Dios. Si te aceptan, gloria a Dios. Si te rechazan, gloria a Dios. Si hablan de ti, gloria a Dios. Porque todo es para el Señor. El Señor es el que se encarga de todas las cosas. Y lo triste, hermanos, es que cuando hablan en contra de ti, ni somos nosotros que deseamos nada malo, porque Dios sabe. Es la misma palabra que dice que van a tener su juicio esas personas. ¿Saben por qué?
Porque si tú sabes que una persona está en contra de ti, ¿qué es lo que tú como cristiano o cristiana tienes que hacer? Bendecirlo, orar por ellos, pedirle, clamarle al Señor que los transforme, que los plante quizás en un lugar, ¿verdad?, donde ellos de verdad van a crecer, fluir, que ellos puedan reconocer sus fallas. ¿Y sabe qué pasa? Primero, cuando tú empiezas a bendecirlo, vienen, ¿verdad?, que dice la palabra, ese fuego sobre ellos. Porque es lo que dice el Señor. Porque el Señor así nos demanda. Hablan, te calumnian, no te preocupes, ora, bendícelos. Déjalo en el altar, tráelo a mi presencia y yo me voy a encargar de eso y de mucho más. El Señor es maravilloso. Él nos enseña a tener ese corazón de bondad, de misericordia. Si nosotros podemos llegar a ese nivel, tantas cosas que se pudieran manifestar de verdad. Si nosotros pudiéramos dejar las cosas del pasado y las cosas que van a pasar. Porque hermanos, ¿ustedes creen que han pasado por tribulaciones? No lo han pasado. Yo sé que yo no los he pasado. He pasado por pruebas de fuego, pero no he pasado por la cosa mayor todavía. Porque siempre así es. Cosas mayores van a venir para probar tu fe, para quebrantarte a ti y para darte firmeza sobre la roca que es la palabra del Señor.